está. Buenas tardes, bienvenidos. Sobre todo lo que decía, no hace falta presentar a Mariano, que todos lo conocemos, gran escritor y una bellísima persona que viene a inaugurar las primeras tertulias, el Tisho Plenilunio de té. Daros las gracias por venir, ¿vale? Y bueno, pues que disfrutemos todos de este ratito. Dejamos a Mariano. Gracias a ti. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Yolanda, por la oportunidad de estar aquí en este lugar, hablar de Ágata, hacerlo alrededor de una mesa con té. Es lo más apropiado porque estamos hablando de una escritora inglesa. Pero tampoco voy a dar una charla convencional. Sí que voy a dar alguna información, pero también quiero que sea una cosa en la que podamos participar todos. Para empezar, ¿alguien ha leído alguna vez una novela de Agatha Christie, alguno de vosotros? Y si recordáis cuál. Asesinato en el Orient Express, los 10 negritos. Asesinato en el Orient Express, 10 negritos. Eso era el libro de gritos, pero no sé si la película o el libro ya. O el libro ya. Sí, porque no solamente son las películas, perdón, los libros, sino las adaptaciones, que hay muchísimas adaptaciones de las novelas de Agatha. También hay muchos, ahora incluso se están proyectando adaptaciones en televisión de historias que no son exactamente de ellas, pero sí que están inspiradas en algunos relatos de Agatha. Por tanto, es una novelista sobradamente conocida. Probablemente, y creo que no me equivoco, es la autora más traducida y más vendida, mujer me refiero, y sin duda tiene un encanto especial. Estamos hablando de la duquesa de la muerte, de la reina del crimen, y voy a explicaros alguna cosa de su vida, y voy a hacerlo en 3 bloques, más o menos. Voy a hablar primero un poco de la vida de ella, de cómo empieza a escribir, luego hablo un poco de la literatura, de cómo eran sus libros o cómo son, y luego pues del gran misterio que rodea su vida y que fue el leitmotiv de la novela esta que yo escribí. Ágata escribía con sangre, gira, aunque ella sí que aparece en esta novela, pero básicamente guarda relación con los 11 días que estuvo desaparecida y que nunca hemos podido o han podido resolver el motivo de su desaparición. Por tanto, en 3 bloques diferentes, ¿no? También tengo que confesaros que hace mucho que no hablo de Agatha Christie, no lo tengo fresco. Tengo más frescas otras cosas, porque sabéis que hoy sale a la venta Los fantasmas de Becker, una novela que gira sobre Becker, que presentaré el día 22 de marzo aquí en Madrid, en la librería Le, en la Castellana, que estará conmigo Loren, Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, y de eso hablaremos en otra ocasión. Pero es lo que más fresco tengo, es una historia de fantasmas, de espiritismo. Y antes de esto hablé del Apocalipsis y del Grial. Hace tiempo que no hablo de Ágata, pero creo que recuerdo alguna cosa de Ágata. Para empezar, recuerdo su nombre, que no es Agatha Christie, era Mary Clarice Agatha Miller. Realmente la llamaban Mary por su abuela, Clarissa por su madre, y cuando iban camino de la iglesia para bautizarla, a un amigo de la familia se le ocurrió que Ágata era un bonito nombre, y añadieron todos, Mary, Clarissa, Agatha, Miller. He dicho que el nombre de Clarice viene por su madre, porque se llamaba Clarice, o Clarissa, y su padre se llamaba Frederick Miller. La madre de Agatha se quedó huérfana de padre y se crió con una tía suya. Esa tía estaba casada en segundas nupcias con un norteamericano que tenía un hijo de otro anterior matrimonio. Aquel norteamericano, aquel niño se llamaba Frederick, iba a ser con el tiempo el padre de Ágata. Era bastante más mayor que la madre de Agatha Christie y la esperó hasta que ella adquirió la mayoría de edad. Fue un noviazgo muy victoriano, él tuvo muchos líos y ella le fue fiel, como no podía ser de otra manera en aquella época. Vivieron en Estados Unidos, porque él era norteamericano, tuvieron tres hijos. Ágata era la menor. Los 2 primeros nacieron en Estados Unidos, Margaret y Louis. En aquella época era muy frecuente que los americanos compraran o alquilaran, más que comprar, casas en la Riviera inglesa, en la zona de Devon, para veraneo. Y eso hizo el padre de Ágata. Todavía ella no había nacido, tenía los 2 hijos mayores
Y estando en la Riviera británica, en la Riviera inglesa, él tuvo que volver a Inglaterra, a Estados Unidos, y le pidió a su mujer que buscara una casa de alquiler. Y Clarice, en lugar de buscar una casa de alquiler, compró una, para desesperación del padre de la futura Agatha Christie, que no había nacido. Ashfield se llamaba la casa familiar, allí nació Agatha Christie el 15 de septiembre de 1890. Bueno, el padre de Agatha fue básicamente un buen hombre vago. He querido decir primero que era bueno antes que decir que era vago, pero realmente iba a la par la cosa, era muy vago, vivía de los negocios familiares y creyó posible vivir toda la vida de los negocios familiares, pero resultó que los negocios familiares quebraron y la situación de la familia de Agatha fue bastante delicada económicamente, máxime cuando después él falleció cuando Agatha tenía 11 años. Y a partir de ese momento la situación familiar pues fue bastante dura. De hecho, la padre de Agatha se planteó vender la casa, Ashfield, pero sus hijos mayores la disuadieron. La casa era bonita, les gustaba Devon, Torquay, vamos, es una ciudad que está una casa que estaba en Torquay, en Devon. Les gustaba, y a Agatha le encantaba, nadar. Tenían unas calas donde las mujeres nadaban ellas solas. Había una cala más femenina y los hombres, desde el casino, desde el club, las miraban con prismáticos. ¿Cómo se sorteaba la dificultad en aquella época victoriana para que la mujer pudiera bañarse de una manera decorosa, ¿no? Bueno, pues la historia se hacía de la siguiente manera. Había unas casetas de madera, las mujeres entraban dentro vestidas de calle, allí se colocaban el incomodísimo traje de baño que entonces llevaban, y con un carro y un caballo se arrastraba a la casa, que tenía ruedas, y se la metía dentro del agua. Ya dentro del agua abría y ella ya nadaba. Entonces, de esa manera, las miradas indiscretas de los caballeros, bueno, pues eran menores. Cuando acababan el baño, se procedía a la inversa. Se entraba dentro de la caseta, a arrastrar, tal, en fin. En una de aquellas, Agatha estuvo a punto de morir ahogada. Estaba bañándose con un sobrino suyo y por salvar a su sobrina pocas más se ahoga ella. El caso es que a ella le gustaba siempre el mar, siempre le gustó el mar, y a la familia también. Por tanto, convencieron a la madre para que mantuviera Ashfield. Y lo que hacían era alquilaran la casa, y ellas marchaban, la familia marchaba a Francia, donde el nivel de vida era más barato. Claro, esta apretura económica que tenía la familia de Agatha Christie tuvo una consecuencia en el momento en que ella cumplió los 18 años de edad y se celebraba pues esa puesta de largo que las chicas inglesas normalmente celebraban en un hotel en Londres, pero eso suponía mucho gasto. Había que pagar a los amigos, a las amistades, la estancia durante unos días en Londres. Se hacía un baile, se invitaba a los chicos casaderos, y claro, en el caso de Agatha pues no había dinero para hacer una ceremonia de esas características. Entonces pensó Clarice, la madre de Agatha, que se podía hacer en el Cairo, en el Hotel Separ, porque había muchos ingleses en el Cairo, porque el Cairo era más barato, porque había muchos militares, casaderos por tanto, y Agatha celebró su puesta de largo en el Cairo. Allí le salieron varios pretendientes, pero a todos los desestimó, hasta que en una fiesta en el invierno de 1912 conoció a un joven, Archibald Christie, y bueno, pues tuvieron un noviazgo bastante tempestuoso. Lo dejaban, volvían, lo dejaban, volvían, hasta que en la Nochebuena de 1914, ella tenía 24 años, estaban en la Nochebuena en Bristol, en la casa de la familia de Archibald, y decidieron casarse, sin consentimiento de la madre de Agatha, sin que apenas lo supieran tampoco los padres de Archibald, y se marcharon a la iglesia al día siguiente. Agatha en principio decía que no, pero luego dijo que sí. Buscaron a dos personas que al azar pasaban por la calle para que hicieran de testigos. Ella no se casó con un traje de novia ni nada, con un abrigo, el que tenía, y pagaron 8 libras por la licencia de matrimonio. Y así se casó Agatha Christie con Archibald. Después tuvo que dar la noticia a su madre, y su madre se disgustó bastante.
Archibald entonces era piloto de combate de la aviación británica y estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. A poco de casarse, bueno, a la semana de casarse, Archibald regresa al frente y Agatha se incorpora como voluntaria, enfermera voluntaria en el hospital de Torquay, de su ciudad, y es allí donde entra en contacto con los venenos, con la farmacia en concreto y con los venenos también. Y entonces Maggie, su hermana Margaret, que por cierto, siendo joven Agatha y durante un proceso gripal le había regalado las aventuras de Sherlock Holmes, Dios siempre se manifiesta. Sherlock fue para Agatha una divinidad, como para otros muchos, y ya quedó prendada desde niña. Entonces Maggie le dijo: hombre, pues ahora que estás en contacto con los venenos, ¿a que no te atreves a escribir una novela policíaca? Y comenzó a escribir El misterioso caso de Styles en 1916, aunque la historia se ambienta en 1913. Ideó lo que llaman en este tipo de literatura un asesinato íntimo. Por ejemplo, aquí podría darse un asesinato íntimo, es decir, en un lugar cerrado, en este caso una casa, se produce el primero de los crímenes que Agatha diseña, ¿no? Y también aparece por vez primera Hércules Poirot. Agatha escribe en su autobiografía: Sherlock es el primero y el único, nunca sería capaz de escribir sus aventuras. Una declaración de intenciones. Comprende que no hay nadie más grande que Dios y como mucho pueda crear pues un angelito. Y diseña un detective, crea un detective del que luego os voy a comentar alguna cosa. La novela la acaba en 15 días en un hotel que se llama el Hotel Moorland, que está en el páramo de Dartmoor, y se cierra el círculo porque el páramo de Dartmoor es donde se desarrolla el sabueso de los Baskerville. Nosotros estuvimos en el hotel, todavía hay un salón dedicado a Agatha Christie, lo preside un gran retrato de Agatha Christie, hay novelas de Agatha Christie para que puedas leer, y enfrente el páramo de Dartmoor, que es donde inquietantemente desarrolla la historia del sabueso de los Baskerville, Sir Arthur Conan Doyle. La novela fue rechazada por numerosas editoriales. Durante 4 años sufrió uno tras otro rechazos Agatha, hasta el punto de que olvidó la novela, pensó que nadie la publicaría, hasta que de una manera sorprendente pues una editorial, la editorial Bodley Heath, la llamó, y ella firmó el primer contrato que la pusieron delante. Era una pipiola y la engañaron, básicamente. No cobraría un duro o un penique hasta que no se vendiera 2.000 ejemplares, y de eso solamente cobraría el 10%. Es decir, si se vendían 1.999, no había un duro. Pero no solo eso, sino que además fue tan incauta que firmó un contrato por 5 libros más. Para sorpresa de propios extraños, aquella novela triunfó, fue un éxito clamoroso, y el personajillo pues comenzó a ser muy popular. Y ahora tendré que hablar del personajillo. ¿Por qué un belga? Pues sucedía que estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, como os he dicho antes, y resultaba que había en Torquay, en Devon, muchos refugiados belgas que habían huido de la Primera Guerra Mundial. Y ella pensó que un belga podría ser su protagonista. Se equivoca, cometió un error, pero claro, ya no podía saberlo entonces, imaginando a un policía jubilado. ¿Cómo iba a imaginar Agatha que aquel personajillo iba a durar tanto como ella? Claro, en las últimas novelas, sobre todo en Telón, que es la última, Poirot tenía que tener 100 y muchos, porque ya estaba jubilado en 1920. Un personajillo de 5 pies y 4 pulgadas, cara de huevo, bigote muy tieso, pagado de sí mismo, amante de la buena comida, de los chocolates, lo más, y de las bebidas dulces. Un tipo que no es la antítesis de Sherlock Holmes. En el 229 de Baker Street reina el desorden, el caos, especialmente cuando no hay ningún caso que llevarse a la cabeza. Sherlock
vegeta en el sofá, se inyecta cocaína disuelta al 7%, odia al mundo porque el mundo es insuficientemente inteligente para un cerebro como el suyo, y es un hombre de acción. Sherlock es un buen púgil, es un maestro del Baritsu, que es una disciplina oriental, pero en cambio Hércules Poirot es un gordito. En su domicilio impera el orden más fanático, más extremo. Incluso hay detalles cuando en algunas novelas va a alguna casa y una galleta está mal colocada, la coloca, impera la línea recta, no hay nada curvo en su casa. Habla de vez en cuando con palabras francesas, por esto que es belga, y no es un hombre de acción. Él resolverá sus casos de un modo psicológico utilizando sus células grises. Dirás que se jacta y se vanagloria. Este es Hércules Poirot, que claro, como iba a suponer Ágata, que iba a aparecer en 32 novelas, nada menos, y en 3 volúmenes de historias cortas. El guiño de Ágata a Sherlock y a las aventuras de Sherlock Holmes va más allá de lo que algunos lectores habitualmente sospechan. Pocos saben que en Tragedia en 3 actos, el capitán Hastings, del que hablaré ahora, dice ver al hermano de Hércules Poirot, Aquiles Poirot. Se le menciona después también en los trabajos de Hércules Poirot. Claro, es un guiño a Mycroft Holmes, al hermano de Sherlock Holmes. Aparece en la primera novela y también en la última que publica Ágata, en Telón, una novela que se publica en 1975, pero que Ágata escribe en 1940. Ágata odiaba profundamente, casi violentamente a su personaje, estaba harta de él, de modo que decide matarlo en 1940. Pero la novela la guarda en un cajón hasta 1975. Llevaba 35 años muerto Hércules Poirot, pero no lo sabíamos, o no lo sabían los lectores entonces. Hércules Poirot es el único personaje literario que ha merecido tener una esquela, un obituario en The New York Times. Cuando Poirot muere, The New York Times publica su esquela, el 6 de agosto de 1976. Se le supone enterrado en Styles, en la casa donde tuvo lugar las primeras de las aventuras. Incluso Ágata cree haberlo visto durante un viaje que hizo, del que voy a hablaros luego, a Canarias. Y junto a este peculiar personaje tenía que haber su peculiar Poirot, que es el capitán Hastings. El capitán Hastings es el tipo fiel, de educación británica, incapaz de subvertir el orden, profundamente aburrido en última instancia. Era un capitán del ejército que había participado en la Primera Guerra Mundial y participó en algunas de las aventuras de Agatha Christie. En la última de ellas, en Telón, descubrimos que se había casado y que tenía 4 hijos. Y ahora me interrumpo aquí, luego os cuento de algunos otros personajes y de las características que adornan la literatura de Ágata, por si tenéis alguna pregunta que hacer a propósito de lo que habéis escuchado hasta aquí, de Hércules Poirot, de cómo lo recordáis, de si os parece más o menos atractivo que Sherlock Holmes. Contadme. ¿Qué recordáis de Hércules Poirot? ¿Cuál es la imagen que tenéis? Siendo referente de Sherlock Holmes y Watson, ¿por qué Hércules Poirot o Agatha Christie nunca le buscó un ayudante? Sí, es de Hastings, pero está muy pocas aventuras, unas cuantas. Incluso es el narrador, como hacía Watson, ¿no? Pero poco tiempo. Tal vez era un modo de escapar a la evidente herencia que había dejado Conan Doyle, ¿no? ¿Os gusta Poirot? Sí. ¿Sí? ¿Os Más gusta? que el personaje de Sherlock. ¿Te gusta más que Sherlock Holmes? Sí, porque es más cotidiano. Ajá. Tiene aspectos más cercanos. Es como el típico fulano gordito que vive cerca, Sí. que luego son lumbreras. Qué bien. ¿Y no os cae un poco pedante o no os parece...? Pues yo he dicho que es Solo un poco. dudosamente elegante. A ver, va vestido... Nada elegante. Nada elegante, pero él cree que es muy elegante.
va vestido de blanco, inmaculado, con unas corbatas rosas que, bueno, que hacen daño a la vista a veces, ¿no? Muy relamido, sí. Pero por eso no es amenazador. En cambio, Sherlock os parece un tipo más oscuro. Más tieso. ¿Por qué será que es mi Dios, no? Sherlock como personaje está un poco por encima, mientras que el otro es más un outsider. Está bien. Después también hay, ahora lo comentaré, ¿no? Claro, es otra época, ya no es esa época de la niebla, del Londres victoriano, porque Ágata fue muy longeva en vida y longeva literariamente, ¿no? Os contaré más cosas de otros de sus personajes y de las características que aparecen en sus novelas. Bueno, Ágata tiene un gran mérito, porque Conan Doyle tuvo uno extraordinario, crear un personaje inmortal, el hombre que nunca existió, que jamás morirá, Sherlock Holmes, pero ella tuvo la virtud de crear dos personajes notables dentro de la literatura detectivesca, ¿no? Hemos hablado de Hércules Poirot, pero hay que hablar de Miss Marple. Hércules es un hombre de un urbanitas, es un hombre de ciudad, odia el campo, aunque en alguna ocasión, y al final lo lleva a efecto, está anunciando continuamente que se va a retirar y que se va a dedicar a sembrar calabacines, no sé por qué calabacines, y de hecho lo hace en el asesinato de Roger Ackroyd, sí, no sé por qué calabacines, estaba obsesionado con los calabacines. Y Jane Marple es, en cambio, una mujer de pueblo, vive en Saint-Marie-Mid, en un pueblecito francés, rodeada de sus chismosas vecinas, del vicario, en fin, un ambiente muy rural, y es en ese contexto donde se producen los crímenes que ella comienza a investigar. El origen del personaje de Miss Marple es doble. Por una parte, en el asesinato de Roger Ackroyd aparece Caroline Shepard, que es la cotilla del pueblo, y cuando creó a Miss Marple, Ágata se inspiró en ella, o recordó ese personaje chismoso de los pueblos y a su propia abuela. Entonces es una mezcla de la abuela de Ágata y de ese primer personaje que imagina, y ahí surge esta peculiar detective que aparece por primera vez en una novela que se titula Muerte en la Vicaría, en 1930, y que estuvo presente en 12 novelas largas de Ágata y en innumerables relatos de ella, ¿no? La última de las novelas es Un crimen dormido, en 1976. De hecho, es la última novela que se publica de Ágata. En el 75 se publica Telón y en el 76 esta novela que os he dicho. Pero hay un personaje que en mi novela, que luego si queréis comprar alguno podéis comprar, en mi novela, Ágata escribía con sangre, es muy importante. Porque Ágata creó su propio doble, su alter ego, que aparece en 8 novelas, Ariadna Oliver. Ariadna es una escritora de novelas detectivescas que inventa un detective no inglés como ella, en este caso es finlandés, acaba hasta el moño de su propia criatura, hasta que finalmente lo mata, como hizo Ágata con Poirot. Y gracias a este personaje, Ariadna Oliver, Ágata puede escribir todo aquello que piensa y no puede decir. Por ejemplo, Ágata odiaba a la prensa, no le gustaba hablar en público y a la prensa la odiaba profundamente. Pero claro, no podía decirlo con la expresividad que le hubiera gustado, entonces lo puede decir a Ariadna. Ágata era de buen comer, Ariadna tiene un saque que ni Nadal, y especialmente les gustaba a ambas comer manzanas verdes. De hecho, hay una novela que es Las manzanas, porque Ágata es una apasionada devoradora de manzanas verdes. Es una amante de los perros, siempre tuvo desde niña un perro, y entonces Ariadna tiene un perro. La estatura y la complexión de Ariadna es como Ágata, grandota, fuerte, cambia continuamente de peinado, todo el día está con el peinado revuelto, todo el día se está cambiando de pelo, igual que Ágata. Y Ágata creía que si Scotland Yard estuviera dirigido por una mujer, les iría mucho mejor, habrían descubierto los crímenes con mucha más facilidad, lo mismo que piensa Ariadna Oliver, que también nunca estaría aquí,
en una reunión. Ágata consideraba que su relación con los lectores debía de ser ninguna. Ella dice, yo soy escritora, mi trabajo es escribir y ellos leen. Yo no tengo por qué estar exponiéndome a estar junto a los lectores o en contacto con ellos. Yo escribo y el que quiera me lee. Escribió o creó más personajes, ¿no? Parker Payne, Mr. Queen, en fin, pero básicamente la recordamos por Poirot y por Miss Marple y por este personaje que no os he dicho que debéis profundizar en él. Aparecen 8 novelas, os las cito. Cartas sobre la mesa, La señora McGinty ha muerto, El templete de Nash House, El misterio de Pal Horse, Los relojes, Tercera muchacha, Las manzanas y Los elefantes pueden recordar. Es 8 novelas que son algunas de ellas bastante importantes para que podáis averiguar, ojalá no, antes que se llegue al final, quién es el culpable de lo que pasa aquí, porque claro, evidentemente, si escribes un homenaje a Ágata, tiene que ser un libro lleno de muertos. El asesino siempre es el mayordomo, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. A veces sí, pero no necesariamente. De hecho, los móviles y las características que definen a la novela de Ágata, que era la segunda parte de esta pequeña charla, serían los siguientes. Bueno, para empezar, Ágata no era una erudita, ni tampoco sus conocimientos literarios eran exorbitantes, ¿no? Precisamente por eso probablemente ha tenido tanto éxito. Podemos leerla desde adolescentes hasta siendo mayores, ¿no? Pero lo que sí era una trabajadora infatigable. Yo tengo, parece que, pasión por los que trabajan como burros, porque escribí también La tumba de Verne. Verne escribió 60 novelas, era un verdadero animal, pero esta mujer le superó ampliamente, 81 novelas, más cuentos, más obras de teatro como La ratonera, que se sigue representando en Londres desde el año 1950 y tantos, más novelas que escribió bajo seudónimo, Mary Westmacott. Eso se sabe poco, pero escribió unas pocas, un puñado. Pero 81 novelas, y la gracia de esas 81 novelas es que todas son la misma. Y todas son distintas, porque es la misma historia contada de distintas maneras y te engaña en todas. Con un estilo aparentemente sencillo, que yo lo intenté aquí, más o menos me salió y no lo volveré a intentar. Se trata de hacer una novela que el 80% de las cosas que diga sean diálogos. Las novelas de Ágata carecen de grandes descripciones, de grandes parrafadas, diálogos, diálogos y diálogos. Conoces a los personajes, es decir, a su personalidad, a su idiosincrasia, a sus defectos, sus virtudes, por lo que dicen. Los engaños se plantean en los diálogos, las dudas en lo que dijo, en lo que vio o en lo que vio, pero en diálogo, siempre en diálogo. Es súper difícil. Muy sencillo, las narices. Los móviles. ¿Por qué podemos matar a otro? En las novelas de Ágata al menos. Básicamente por razones económicas, ¿no? El más frecuente de los móviles es el económico. En 49 de las ocasiones, Ágata mata a alguien por razones económicas. Pero también por venganza, por crímenes antiguos. Por ejemplo, en El asesinato en el Orient Express, que ahora recientemente ha habido un remake en el que yo no lo he visto, pero Kenneth Branagh dando de Poirot no le veo. Después de haber visto a los grandes Poirot del pasado... ¿Cómo se llama el actor ese que se ve tanto? Muerte en el Nilo. Sí. Ahí no lo recuerdo. No lo recuerdo ahora. Pero, se me olvidan los datos. Bueno, en el caso de Asesinato en Orient Express, es uno de los típicos ejemplos de un crimen que se produce como consecuencia de un crimen antiguo, ¿no? El miedo. El miedo también, porque tú puedes matar a Maribel, pero temes que Ana me haya visto. Entonces, ante el temor de que Ana me haya visto matar a Maribel, me cargo a Ana. Y voy cerrando cabos. El robo. El robo es el cuarto de los grandes móviles de los asesinatos de Ágata, ¿no? Siempre es un acto premeditado, es decir, no es casual, ¿no? Por una pintura, por un rubí, por ejemplo, ¿no? Luego la gracia de Ágata es que, siendo ella, como fue, tan longeva y atravesando biológicamente
tantos momentos históricos, fue capaz de reinventarse continuamente. Pensad que es una mujer que vive 2 guerras mundiales, bueno, que se educa en la época victoriana, va pasando distintos gobiernos, distintos modelos educativos en Inglaterra, ella se sigue reinventando, vive 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vive la revolución de los transportes, es más frecuente, por ejemplo, viajar en avión, pues pasajero a Frankfurt, aparece la Guerra Fría, pues lo mismo, ella se inventa novelas ambientadas en el espionaje, etc. Se pone de moda los ovnis en los años 50, los platillos volantes, pues la señora McGuinty ha muerto, la señora McGuinty, que es la asesinada, era una fanática lectora de noticias que tuvieran que ver con los ovnis. Que se pone de moda el espiritismo, el misterio de Sitaford. O sea, ella se va adaptando a todo lo que se pone de moda y vuelve a escribir su primer libro, el mismo siempre, cambiando, pero el mismo. Las reglas del juego, ¿el asesinato siempre es culpa del mayordomo? Pues sí, podría ser, pero lo que nunca puede ser es el detective el culpable. Eso sí sería violar la regla básica, sería demasiada burla al lector que el detective fuera el asesino. Sin embargo, ella en Telón lo incumple. En Telón, Poirot asesina. Y el método más habitual de asesinar a alguien, tal vez porque era mujer y lo del veneno es más propio de las mujeres, es el veneno. Lo comprobaréis todas y todos dentro de unas horas. Y por si alguna se escapaba o alguno se escapaba, yo también añadí en las galletas. 72 casos por vía oral. 18 casos por otros conductos. Por ejemplo, en inyección, en una brocha de afeitar. Y lo que resulta inquietante es cómo a veces las canciones infantiles son el heraldo del siguiente crimen. 10 negritos es una canción infantil, se va cantando, se va escuchando cada una de las estrofas, que es el preludio del siguiente asesinato. 5 cerditos es otra canción infantil británica popular que sirve de heraldo a los distintos crímenes. La señora McGuinty ha muerto, que he mencionado antes, es el título de otra canción infantil. Y no solo las canciones infantiles, sino también los juegos. Por ejemplo, en las manzanas, consiste el juego de la manzana es coger una manzana con la boca dentro de un barreño de agua. Ahí va a morir una de las niñas. Bueno, en 81 novelas hay tiempo para tener altibajos, se le puede permitir. Yo quisiera escribir una mala novela de Ágata, y especialmente quisiera vender tanto como una mala novela de Ágata. Pero hay una década, la década prodigiosa, que yo llamo, en el caso de Ágata, de 1930 al 39-40. A ver, muerte en el Nilo, 10 negritos, asesinato en el Orient Express, cartas sobre la mesa, asesinato en Mesopotamia y la muerte de Lord Edward. Es la... Acá está grabando Fede, ¿no? Pero es la hostia. O sea, estas 6 novelas, son memorables todas. Y aquí me interrumpo, antes de entrar ya en la recta final de esta pequeña tertulia. Todos habéis visto alguna película o alguna novela, ¿no? ¿Cuál recordáis como más? Muerte en el Nilo. Muerte en el Nilo, asesinato en el Orient Express, 10 negritos. La de las manzanas. Yo de todas las novelas de Ágata, bueno, todas me parecen increíbles, pero 10 negritos me parece el alarde máximo de este tipo de literatura, porque corría el riesgo de que aquello pareciera una absurdez. O sea, el límite de lo tolerable por el lector estaba casi a punto de ser rebasado. Esta señora se está... Y sin embargo, la resolución es tan brillante que dice Sole, ¿no? Cuando
agente de la CIA que se quiso cargar a Fidel Castro. Bueno, hubo varios intentos y uno de ellos fue porque ese agente de la CIA era un devorador de novelas de Agatha Christie y como no sabían ya con qué matarlo, pensó estrategias de Agatha Christie y dijo, pues el acceso, sí. meterle veneno. Pues No mira. llegó nunca el barbero a poder afeitarle, pero también Claro, intentó pero con métodos Agatha Christie. a lo mejor no se habían dado cuenta de que Fidel llevaba barba. No se afeitaba, No se afeitaba. solo se la Tengo que decir recortaba. que Sí, tiraban se la recordaría. Tiraban de clásicos intentando... Pasa que es que a todos los que intentaron matarlo, Fidel los mataba de aburrimiento con sus discursos. Había leído las novelas antes. Claro. Sabía... Siempre se hablaba que tenía una chamana, una bruja. que Una bruja. usaba. Actualmente en el género policíaco y barra negro que está muy en boga, es muy denostada Agatha Christie. Claro, sí. Rápido es, no, es que ella sabe quién es el asesino. Yo alguna vez he dicho, ¿has intentado escribir como ella? Claro. Ya no te digo vender o no, sino escribir. Vamos a ponerle 50 páginas, no le he pedido más. Sí, sí. No es difícil, digo. Hazlo. Digo, a mí me cuesta que ha habido gente inteligente que lo ha difícil intentado, leerlo. digo, ya llegaba a 100 páginas y era o la novela o la vida. Digo, Yo os puedo decir que he escrito 4, 5, o sea, son media docena de novelas. Bueno, he publicado media docena de novelas y luego otros son ensayos de misterio y de enigmas y de todas estas cosas que me gustan. La novela más difícil fue esta y la más rápida de leer. La más trabajada en cuanto a documentación sin duda fue Las violetas de Círculo Sherlock, por todo lo que significó, de leerme todo Sherlock de arriba abajo. Aquí me leí mucho de Agatha, pero no todo. Pero escribir, intentar hacer algo parecido y que tenga cierta... y que se sostenga un poquitín durante 500 páginas. Es más gorda que la de Agatha. Súper difícil, súper difícil. ¿Por qué escribí esta novela? Pues porque, como os decía antes, hay un episodio de la vida de Agatha Christie que nunca se ha resuelto. Y su desaparición, ahora os comentaré, su desaparición durante 11 días, ¿no? Entonces pensé que cuánto daría alguien por resolver definitivamente ese asunto y si alguien lo hubiera conseguido, qué repercusiones podría tener. Porque a veces lo bonito del misterio es que el misterio siga existiendo. Entonces imaginé a un grupo de apasionados lectores de Agatha Christie que se habían conocido en la universidad y muchos años después, ya siendo sesentones, se ven involucrados en una trama muy similar a la de Agatha, con una serie de sucesivas muertes, porque uno de ellos ha escrito un libro en el que presume haber resuelto este enigma y su editorial la regenta un matrimonio que era miembro de aquel grupo de antiguos lectores y apasionados lectores de Agatha Christie de la universidad. Y todos ellos se dan cita en la presentación de la novela, primero en Torquay, en Devon, donde la ponen de largo dentro del marco de un festival que sí existe y que nosotros hemos estado. En la semana del 15 de septiembre, todos los años hay actividades relacionadas con Agatha Christie en Torquay. Tú te puedes encontrar, nosotros lo vimos, al Poirot de cada año cambia, un actor. O ibas por la calle y te encontrabas a las Miss Marple vestidas, hay cine, hay teatro, todo gira en torno a Agatha. Entonces, en ese contexto de esa semana de Agatha se presenta esta novela, ese supuesto libro que desvela el misterio de Agatha Christie, y a partir de ahí pues empieza a haber una serie de circunstancias extrañas, de un primer muerto, por distintas razones que tenéis que leer, tenéis que comprar y leer la novela. Finalmente los personajes irán a parar a un sitio cerrado, a un espacio cerrado, en este caso un parador nacional, y evidentemente van muriendo como moscas. Tratar de sostener aquello para que llegaras al final y que tuviera cierta gracia, pues yo os confieso que es difícil. Es difícil.
Y entonces os voy a hablar de Agatha Christie y el porqué de ese misterio. Bueno, Agatha, como os dije, se había casado con Archibald, su primer marido. Tuvo una única hija, Rosalind, a la que llamaban Teddy, cariñosamente. Contrataron a una criada, una secretaria, hacía de secretaria y un poco de educadora de Teddy, Charlotte Fisher, a la que llamaban Carlo. Vivían en el condado de Berkshire, habían dado el nombre de Styles, como la primera de las casas donde primera de las novelas de Agatha era el misterioso caso de Styles, bautizó como Styles su casa familiar, pero el matrimonio no iba bien. Archibald tenía una aventura con su secretaria. Archibald le pedía el divorcio a Agatha. Agatha no quería divorciarse de él, no se lo concedía, y el 3 de diciembre de 1926 Agatha desaparece. Ella tenía dos pasiones. De hecho, lo tengo aquí escrito, lo escribe ella en su autobiografía: de las cosas que más me han emocionado en la vida, la primera fue mi coche y la segunda fue cenar con la reina en Buckingham Palace 40 años más tarde. Fijaros qué aprecio tenía el coche. Pues dejó el coche abandonado. Y eso llamó muchísimo la atención a todos los que conocían a Agatha. Que le gusta estar el coche, pues el Morris Crowley que tenía quedó abandonado en un páramo, el abrigo de Agatha dentro, y durante 11 días nadie sabe el paradero de Agatha. Se moviliza toda la policía británica. Sir Arthur Conan Doyle, apasionado del espiritismo, contrata a un medium, le da un guante de Agatha como quien da una prenda a un sabueso para ver si consigue descubrir dónde está Agatha. El medium dice que Agatha sigue viva y que está en un lugar donde hay agua, y acierta, porque al cabo de 11 días Agatha es sorprendida por un miembro de la plantilla de los trabajadores de un hotel en Harrogate, en el norte de Inglaterra, en un balneario, y está tocando el piano. 11 días. Y se había alojado en ese hotel con un nombre falso, que era en concreto Teresa Neal. Curiosamente, Neal era el apellido de la secretaria de su marido con la que él estaba liado. Cuando Agatha es descubierta, llega a la prensa, bueno, se monta, porque para imaginaros lo que pudo haber sido Agatha entonces, había escrito seis novelas, pero era súper famosa. Acababa de publicar El asesinato de Roger Ackroyd. Alguna mala lengua dijo que había montado aquello para promocionar la novela, pero no era necesario porque ya ella vendía y mucho. Para entonces tenía un agente literario que había conseguido resolver aquel contrato leonino que la ataba a una editorial que la había engañado, o sea que ella ya tenía un agente y una buena editorial. Cuando a Agatha la preguntan ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado?, se limita simplemente a decir que ha tenido un ataque de amnesia. Ni en su autobiografía dedica una sola línea a este episodio, y por tanto el misterio que envuelve esos 11 días de la vida de Agatha daban para una novela, que es lo que yo intenté. Bueno, hice. La polvareda que se montó en Inglaterra fue descomunal. Ella que encima tenía tanto aprecio a la prensa, y la prensa todo el rato agobiándola, pues esto sucedió en diciembre. La situación en enero ya era insoportable, y en febrero se marcha. Y se marcha a Canarias. Por eso en esta novela Agatha está en Canarias, físicamente habla y dice cosas, como diría Rajoy, dice cosas. Y se instala junto con su hija y con su secretaria, con Carlo, en Tenerife, en el Hotel Taoro. Allí está escribiendo una novela que le costó muchísimo trabajo terminar, que la tenía muchísima rabia, que era El misterio del tren azul. La odiaba esa novela, la terminó porque había que terminarla y porque había que comer, pero la odiaba. Y estuvo poco tiempo en Tenerife porque, como os dije al principio, a ella le encantaba nadar, y el agua en Tenerife era más bravía, y se piraron y se marcharon a Gran Canaria, y se hospedó en otro hotel, en Hotel Metropol, que hoy ya no es hotel, pero el edificio sí existe, está remodelado
son oficinas del Ayuntamiento de Gran Canaria, y allí permanece bastante tiempo, casi todo el mes. Allí escribe una señorita de compañía, de hecho en esta novela está escribiendo una señorita de compañía, y yo me invento el por qué escribe una señorita de compañía, porque hay un crimen dentro del crimen. Y cuando regresa a Inglaterra, finalmente concede el divorcio al Archibald y compra un billete para marcharse a Jamaica, ella sola. Pero un par de noches antes cena con unos amigos y en el transcurso de la conversación un militar habla maravillas de la ciudad de Ur, en Mesopotamia, en Irak. Y a Ágata lo del barco no le gustaba mucho, pero le dicen que puede ir en tren y que el Orient Express hace ese recorrido. No había escrito todavía Asesinato en el Orient Express. Y entonces al día siguiente cambia el billete y se marcha sola a una aventura tremenda, que es marcharse hasta Mesopotamia en el Orient Express, llega a Bagdad y allí el destino la depara un nuevo amor, su segundo marido, Max Mallowan, que era arqueólogo, más mayor que ella, perdón, ella más mayor que él. Cuando él le propone casarse, ella dice que es que yo soy mucho más mayor, que a dónde vamos. Él la consigue convencer, le costó, consigue convencerla, y a partir de ese momento la arqueología pasa a formar parte de la temática de las novelas de Ágata. Muerte en el Nilo, el asesinato de Nofret, asesinato en Mesopotamia, intriga en Bagdad. Tienen una casa en Bagdad, donde ella pasa, durante la época de excavaciones de su marido, largas temporadas, y se casan en 1930 en Escocia. En 1945 compran Greenwich House, una casa en Devon, en Torquay, donde ella nació, y la verdad que el matrimonio estuvo muy unido siempre. En 1975, sin embargo, la salud de Ágata se deterioró muy rápidamente. Max la cuidó siempre, hasta el final, y falleció el 25 de enero de 1976 en una casa que tenían en Bearside. La tumba está en un pueblo vecino, en Colley, si me parece que se llama el pueblo, y Max le sobrevivió solamente 2 años. Como os dije, en 1975 se publica Telón, la última aventura de Poirot, y en el 76, ya cuando ella ha muerto, se publica la última aventura de Miss Marple. En fin, esta es la historia de una mujer que veneró, como yo, a Sherlock Holmes, que detestaba las multitudes como yo, que no bebía alcohol, yo poco, que amaba a nadar en el mar, yo soy muy prudente, que adoraba las manzanas, yo también, que amaba a los perros, yo la gano, y que me inspiró Ágata escribía con sangre. ¿Por qué Ágata escribía con sangre? Diré el motivo del título para que comprendáis el motivo, la razón de por qué, porque me lo han preguntado muchas veces. Bueno, en esta novela, que como os he dicho antes, narra la presentación de un libro que habla de Agatha Christie, en esa presentación acuden antiguos amigos, como os he dicho, de ese círculo de lectores de Agatha Christie, ¿no? Y una de ellas es una escritora que es como nuestra Corinne Tellado, una escritora de novela romántica, que conoce al autor de ese libro que va a hablar de Ágata, le conoce desde la universidad, ¿no? Y el marido de esta Corinne Tellado es un apasionado lector de Agatha Christie. Ella va. Entonces, cuando finalmente se producen todos los crímenes, ella decide narrar al modo de Ágata todo lo que habían vivido. Y su marido desconfía de su capacidad para escribir una novela policíaca, porque ella es escritora de novela romántica. Y le dice, hombre, ¿cómo vas a escribir tú como Ágata si tú escribes con perfume y Ágata escribía con sangre? Esa es la razón del título de la novela. Muchas gracias. Si queréis preguntarme o decir cosas, estoy a vuestra disposición. Os recuerdo a todos, antes de que os vayáis, que el día 22 de marzo, en la librería Lee,
en la castellana presentaré mi nueva novela, Los fantasmas de Bécquer, que estaré acompañado por Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas, y que es una novela muy especial, donde Bécquer está presente, pero no sale, no dice nada, no tiene frase, pero está continuamente presente. Una novela en la que las leyendas de Bécquer, los muertos, los espectros, los fantasmas y las historias de amor no podían faltar, y que tiene que ver con un enigma literario que muy pocas personas conocen, y es que las rimas que habéis leído de Bécquer no son las originales. Las rimas que conocéis, las rimas que las chicas del instituto os enamorabais de aquel poeta lánguido y edulcorado, no son las originales. Os diré que Bécquer no fue un poeta lánguido y pobre, sino que murió de sífilis. No. 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 Murió de sífilis. Murió de sífilis y no era pobre en el momento en el que murió. Vivía en el barrio Salamanca, moría en la calle Claudio Coello. Y fue un estómago agradecido. Fue un estómago agradecido del gobierno de turno, en este caso del gobierno más conservador de aquel entonces, que lideraba o presidía Luis González Bravo. Le nombró censor de novelas. Y había escrito su poemario. Eso no minimiza ni lesiona nada, porque Bécquer es un tipo que tiene 1000 aristas y todas interesantes. De hecho, yo voy a hablar mucho de espiritismo y de esoterismo en su vida y en su obra, ¿no? Pero Bécquer había escrito las rimas y se las había dejado a Luis González Bravo para que las prologara. Y en el 68 se produce la gloriosa, ¿no? La revolución del 68, y los liberales asaltan la casa de Luis González Bravo y las rimas desaparecen. Las rimas que después se editaron después de la muerte de Bécquer son las que él logró reconstruir de memoria o en base a sueltos de prensa que se habían publicado, pero nadie puede garantizar que todas las que se publicaron fueron las que originariamente habían sido escritas. La pregunta es, ¿cuánto costarían hoy en el mercado blanco, negro o gris del arte las originales? ¿Mataría a alguien por ellas? Pues a partir de ahí se genera la historia de los fantasmas de Bécquer. Una historia de amor, de desamor, de muertos, de nazis y de vivos, donde creo que os podréis divertir y entretener, y conoceréis ángulos de la historia y del esoterismo en Bécquer que probablemente desconocíais, ¿no? Eso será el día 22 de marzo, pero hoy vamos a hablar todavía un poco más de Poirot, de Ágata, si queréis, y estoy a vuestra disposición. ¿Qué personaje de la humanidad te queda por escribir? Muchos. Jesucristo, Jesús. Colón. Mahoma. De Jesucristo escrito ensayo, sí. Pues hombre, he dicho antes que tengo unas novelas publicadas, pero hay más escritas. No sé si las publicaré algún día. Y ideas tengo. Te falta Leonardo. ¿Escribiste de Miguel Ángel? Leonardo me cae profundamente mal. Te diré por qué. Porque si eres un apasionado de Miguel Ángel, Leonardo te cae como el culo. Es decir, vamos a ver, Leonardo y Rafael, sin restarles evidentemente mérito, porque ya que... No, y Rafael. De la trilogía del tridente del Renacimiento. Leonardo y Rafael eran tan guapos, tan bellos, tan políticamente correctos, especialmente Rafael, tan lameculo. En cambio, Miguel Ángel era tosco, con la nariz rota, irreverente, tacaño, siempre vestido con la misma ropa y al mismo tiempo tan genial. El antagonismo que mantuvieron Leonardo y Miguel Ángel, si realmente te apasiona Miguel Ángel, se traslada a los apasionados de Miguel Ángel. Leonardo era un
culo inquieto. Tocó 1000 temas y no terminaba uno. Hizo experimentos con muchas cosas, hizo cosas geniales, claro, evidentemente, pero era un tipo que le faltaba centrarse. Quiero abarcar tanto que no abarcaste nada. Miguel Ángel, aunque pintó y aunque fue arquitecto, fue siempre un escultor. Las pinturas de Miguel Ángel, los cuerpos de Miguel Ángel son esculturas. Enormes volúmenes, unas musculaturas atroces, etc., ¿no? Ambos, los dos, eran homosexuales. Y sin embargo, nadie lo hubiera dicho. A la luz de Leonardo, probablemente le hubieras visto venir. Pero el otro no, el otro era tosco, era... A mí me gusta Miguel Ángel. Evidentemente ya hubiera querido yo pintar una mona más o menos como las de Leonardo. Pero Miguel Ángel... Es que hablas de cosas distintas. Una arte y otra la personalidad del artista. Que puede Y es que todo, y es que me repatea el supuesto no, el esoterismo de Leonardo, que todo el mundo cacarea del esoterismo de Leonardo, que es verdad, pero nadie ha reparado en el esoterismo en Miguel Ángel. Por eso yo escribí una novela, La conexión Buonarroti, en la que trato de demostrar que si Leonardo era un iniciado, Miguel Ángel también. Pero más. Y sin embargo, no se ha... Es decir, ha habido un boom, ¿no? A propósito de Leonardo, todo Leonardo, joder, Leonardo. Campaña de marketing. Sí, con Leonardo, ya estoy de Leonardo hasta el moño. Y tenemos a un tipo que era absolutamente fantástico, que trabajó como una bestia. Y mucho tiempo, hasta muy, muy tarde, ¿no? Lo que Miguel Ángel hizo en la Capilla Sistina es, bueno, si conoces la intrahistoria de lo que hizo ese hombre allí, que se dejó la vista, pero se dejó la vista literalmente, porque tenía que trabajar tumbado, así. Y como era, vale la redundancia, desconfiado, es decir, no quería ayudantes, no quería, él solo se lo comía, se lo guisaba, aquello no había quien le podía el dinero, la ansia viva, que diría Mota, la ansia viva. Entonces se metía en muchos proyectos que llevaba a cabo, pero siempre tenía que renegociar contratos. Pero fue capaz de enfrentarse con los poderosos, con un papa, con Julio II, estuvo gordísima. Aquello era terrible, porque el otro era una explosión de cólera y este era una explosión de orgullo. Pero eso no se lo hubieras visto probablemente ni a Leonardo ni a Rafael, especialmente a Rafael, que joder, es que Rafael, es que comunica tan bien a todo el mundo, no puede ser bueno. Y si además ser tan guapo, joder. Entonces, este no. Este era terrible, ¿no? Entonces Miguel Ángel, yo creo que es, desde el punto de vista del esoterismo, porque él tuvo una relación con un grupo que se llamaba Los Espirituales, que yo menciono en el libro, que tenían una reinterpretación del cristianismo, vamos a decir, si no herética, sí poco ortodoxa. Todo eso está muy olvidado en él, y es una pena. Aparte de un buen poeta, también fue poeta. Sí, sí. Una pregunta, ¿es importante refrescar a Agatha Christie antes de leer su libro? No es necesario, porque aquí se menciona de vez en cuando cosas de Agatha Christie, pero no necesariamente. No te hace falta leer a Agatha. No, es que yo me la leí en el colegio. No, ¿qué va? Aquí vas a redescubrir a Agatha. Los personajes, aquí me parecía que era oportuno que fueran mayores. Sí que aparece alguna chica joven y algún periodista incómodo, pero casi todos son personajes mayores. Y no hace falta volver a leer a Agatha. La releerás aquí. Sí. Las novelillas aquellas de Agatha Christie. Sí, del Molín, la editorial Molino. En el pueblo de mis padres, ahí en Salamanca, pues son 80 personas censadas y tengo a 4 señoras mayores que devoran todo lo que le llevo. Y le suelo llevar pues cosas que le van gustando y tal. Bueno, pues tengo una que está enganchada a Agatha Christie.
claro, es una mujer enlutada de 80 años y en mi bendita ignorancia le digo un día, se llama Socorro, una mujer, y digo, pero Socorro, ¿usted no se lía con los personajes nombres ingleses? Y mira a la mujer muy cargada así y me dice, pero hijo, le cambio el nombre. Claro. Entonces fue cuando te das cuenta que dices, ¿dónde Qué me metí? bueno. Esta mujer es la hostia. Las devora, macho. Cada vez que van mis padres se llevan un montón de novelas, de todo lo que pide. Y la mujer así me mira muy como diciendo, ¿cómo llegarme al tío? Claro. Me dice, "Le cambio el nombre". Claro. Hay una cosa que no he comentado. He comentado el esfuerzo físico, el trabajo, pero claro, mencioné a Verne. Verne a mano, 60 novelas, esta máquina de escribir. Taca, 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 taca. Aunque es cierto que también algunas las dictó y Carlos, su secretaria, las mecanografiaba, pero es ella, con 80 y tantos años todavía, con los dedos como los tendría, imagino, porque en el caso de Verne sé que acabó con tenía una artrosis brutal, estaba... Bueno, y él ahí... Entonces, claro, nosotros hoy en día el teclado del ordenador no tiene que hacer presión, no hay que hacer fuerza. Puedes recortar y pegar. Bueno, sí se sabe. Sí, sí. Sí, porque además la estructura del teclado es algo Sí, sí. y tienes que estar moviendo las muñecas, incluso es... Que no son las eléctricas. Entonces, para una persona de... Después, en el caso de Ágata hay más méritos, ¿no? Concurren en ella otros méritos. Una mujer que se dedique a la literatura detectivesca, pues era bien extraño. Luego, ha habido así, hubo antecedentes, pero era bien extraño, ¿no? Y luego, pues que, hubo un tiempo en el que ella sacó adelante su familia, ella, con la novela, ¿no? Cuando se divorcia, hasta que después encuentra un nuevo marido, etcétera, ¿no? Pero hay un momento delicado en el que ella también, pues bueno... Por eso, también es otra cosa que dice Ariadne Oliver, que ella no puede decir, aunque lo decía Petit Comité, estaba harta de los impuestos que pagaba. Entonces, Ariadna lo dice muchas veces. Es que escribimos para el gobierno, ¿no? Porque entre los royalties pocos que nos pagan los editores, que son unos buitres, y luego llega el Montoro de entonces y se lleva lo poco que no... Sí, sí. Entonces, ella, eso, el mérito de ser una mujer que fue la que sostenía familiarmente el núcleo familiar. En el mundo de entonces, que escribiera una mujer y tuviera tanto éxito, ¿cómo estaba? Peor lo tuvo Jane Austen, ¿no? Que bueno, pues... De hecho, Gala, el personaje femenino, la que escribía con perfume, que aparece en esta novela, es una devota de Jane Austen. Y su marido es el que le gusta a Agatha. Entonces, una de las razones por las que accede a ir a ese viaje para la presentación del libro es porque van en barco y van a hacer escala, van a parar en Winchester. Y en Winchester, en la catedral de Winchester, está la tumba de Jane Austen. Que hay 3 tumbas. Toma ya. ¿Por qué? A lo que voy de lo de escribir y una mujer. Porque la enterraron cuando todavía estaba mal visto que una mujer escribiera. Primera lápida. Segunda lápida, ya coño, joder, esta tía vendía, la familia se acuerda de que tenía segunda lápida. La familia de Jane Austen y ya cuando se convierte en lo que se convirtió, tercera lápida. El icono de la literatura, bla, bla, bla. Entonces, fíjate, lo que era entonces ser una novelista. Era no te diré que como una cabaretera, pero... Entonces la enterraron allí. Y hay tres lápidas en la catedral de Winchester dedicadas a ella. Claro, es que, hubo otras escritoras como George Sand, por ejemplo, que también escribía como... Con nombre masculino. Con nombre masculino. Pero bueno, en la época de Agatha ya había escritoras, ya había habido alguien que había sido precursora en ese sentido, pero la longevidad que ella tuvo, biológica y literaria, siendo la líder, la reina del crimen, la duquesa de la muerte, como la llamaban, pues hombre, tiene un mérito extraordinario. Y comiendo y cenando con la reina. Y comiendo y cenando, sí, en Buckingham Palace, pero eso ya fue mucho después.
y la hizo menos ilusión, en segundo lugar, primero el coche. Primero el coche. Sí, sí. Ahí en su autobiografía ella relata la primera vez que la llevan en un coche, y van como locos. Y aquello fue una excursión, una cosa como maravillosa, a 60 por hora, aquello era, bueno, no veías el paisaje. Sí, sí. Se mareaba. Pero particular. Es que, Una escritora inglesa que era anterior a Agatha Christie, que era contemporánea de Wilkie Collins, sí. Mary Elizabeth Braddon, también que escribía novelas de detective. Sí, sí, sí. Y Wilkie Collins fue casi el pionero. La piedra lunar, me parece que es la novela que es... La piedra lunar y la dama de blanco. Y la dama de blanco es el precursor de este tipo de literatura, ¿no? Bueno, sí, bueno, y Edgar Allan Poe con los crímenes de la calle Morgue. Ya era diferente, sí. Sí, sí. Pero bueno, los crímenes de la calle Morgue aparece Auguste Dupin, que va a ser una de las fuentes de inspiración de Sir Arthur Conan Doyle para Sherlock Holmes. Todo está vinculado. Y hay una novela inconclusa de Charles Dickens. ¿Veis cómo tengo más cosas que no están publicadas? Que es el Misterio de Edwin Drood. Lo intenté leer en inglés y El misterio de Edwin Drood, que es también una novela de crímenes, de misterio, casi detectivesca. Entonces, porque Dickens era muy amigo de Collins, muy amigo, y fue una de las fuentes de inspiración. De hecho, había habido cierta polémica de si la piedra lunar había inspirado a el misterio de Edwin Drood o se habían escrito a la par. Parece claro que se inspiró Dickens una de las fuentes de inspiración fue la piedra lunar de Collins. Collins ha escrito un montón, yo he leído de él, por ejemplo, una que se llama Sin nombre, no neve, buenísima también. Sí, sí, es que bueno, hay tantos buenos escritores. Pues nada, muchísimas gracias, que ha sido un placer que hayáis venido, que hayáis perdido vuestra tarde y vuestro tiempo para escucharme a mí hablar de Agatha, que ha sido un placer conoceros, que alguno mañana no despertará por aquello del té y de las galletas. Lo he hecho para que les pille en casa, que luego no podemos aquí recoger. Y si os apetece comprar el libro, pues os lo vendo y os lo dedico. Muchas gracias.